A ver, claro, al situarnos en el metaverso estamos hablando de un universo diferente, la propia palabra lo dice, ¿no? Meta, que es algo como más o más allá, y verso, que se refiere a la palabra universo. Entonces, se está hablando de un entorno completamente nuevo, un entorno evidentemente digital, digamos que es hay quien lo explica de forma más llana como el Internet del futuro, o más bien el nuevo Internet, ¿no? Donde vamos a interactuar entre nosotros a través de avatares o de identidades digitales. Eso es, digamos, la idea más básica que podemos tener del metaverso. Un ámbito, un contexto donde las interacciones que ahora mismo tenemos en el mundo real se van a trasladar a ese espacio virtual y digital, donde, bueno, pues lo que se va a proyectar es una metáfora de la vida. Una vez que damos por hecho que el metaverso viene, que está, que va a llegar, a la hora de enfocarlo desde el punto de vista jurídico y legal, hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. Uno es la regulación, el desarrollo, la normativa que va a tener que ocuparse de la idea de la protección de la identidad digital, de las identidades digitales que van a ser las que interactúen en ese entorno y en ese contexto. Luego también hay que referirse a la normativa que ya existe y que de alguna manera puede ser el germen o es el germen de lo que ahora ya se debe tener en cuenta cuando empezamos a trabajar en el metaverso. ¿A qué nos referimos? Pues a todo lo que tiene que ver con la sociedad de la información digital y la normativa de ese marco conceptual que es esa sociedad de la información digital. Y luego hay otra cuestión que a mí me parece también crítica y muy sintomática de cómo debemos abordar este nuevo entorno, ¿no? Cuando al sector legal se le plantea el metaverso, el sector legal se posiciona ante el metaverso para ver qué problemas plantea, qué es lo que va a suceder, qué riesgos y qué incidencias pueden generarse, ¿no? Pero yo creo que también hay que posicionarse desde qué oportunidades va a ofrecer al sector legal ese contexto del metaverso, que evidentemente va a llegar. O sea, va a llegar, queda por ver el calado, el tiempo que tarda, pero llegar va a llegar. Ahora mismo estamos hablando de un entorno donde la interoperabilidad es bastante estanca, es decir, bueno, pues hay quien vende, hay quien compra, hay quien lo dedica al ocio, hay quien lo dedica simplemente como un escaparate, y todavía falta esa conexión entre las distintas pantallas, los distintos ámbitos, ¿no? Pero llegar va a llegar y va a estar. Entonces el sector legal también tiene que posicionarse ahí diciendo qué oportunidades representa para mí, cómo voy a estar yo en ese entorno para que esas identidades digitales también recurran a mí y para que yo también sea parte de ese nuevo ámbito digital y de esa identidad digital. En el entorno del metaverso, más allá luego de todo esto que existe, de todo esto que ya son conceptos que estaban en otros ámbitos como es Internet, es decir, todo lo que tiene que ver con protección de datos, con identidades digitales, luego el propio metaverso y su dinámica va a generar lo que también algunos expertos llaman el meta-law, es decir, el derecho que va a surgir dentro del propio metaverso a medida que el metaverso vaya teniendo historia, vaya generando circunstancias y vaya generando dinámicas. Y ahí es donde vuelvo a traer la reflexión de qué oportunidades, qué posición, qué puede aportar de valor el sector legal, los juristas, ante eso. Y para eso hay que estar. No cabe decir, como siempre, vamos a reaccionar, vamos a ir detrás. Estemos para entender y después para actuar. Cuando nos preguntamos dónde encaja el abogado o cómo el abogado puede tener presencia en el metaverso o intervención en el metaverso, hay un previo que es entender cuál es la dinámica de funcionamiento del metaverso. Y al final estamos hablando de que los abogados van a tener que desarrollar y trabajar también su identidad digital. ¿Por qué no decirlo? Habrá que imaginar esos avatares de juristas en el metaverso. ¿Dónde estamos? Estamos en el mundo de la creatividad, estamos ante una entelequia virtual y digital, que a algunos se les ponen los pelos de punta y dirán, oye, esto no puede ser, esto no va a ser, esto, bueno, llámalo resistencia al cambio o llámalo vamos a estar al margen del cambio.
Lo que sí es cierto es que hay una sociedad que va hacia ese universo. El abogado tendrá que cuestionarse si quiere formar parte de ese universo y tiene sentido y qué sentido le da a su papel, o si va a esperar que ese universo se desarrolle sin él, ¿vale? Lo que está claro es que el derecho acompaña a la sociedad y hay de momento una parte de la sociedad que apunta hacia ahí y que probablemente hay mucho de nuestra sociedad futura que acabará ahí. También se decía todo esto de Internet, cuando empezó Internet, y se ha dicho esto de muchas cosas. Está ahí, ¿no? Creo que tiene que haber gente pensando en ese mañana, también en el sector legal. El cómo es lo que cada uno tiene que buscar la forma de crear. ¿Cómo va a estar un abogado en el metaverso? Pues si el metaverso es a base de avatares, tendrá que haber avatares de juristas. Aparte de una normativa digitalizada y automatizada que también deberá generarse en ese contexto. Lo que no tiene ningún sentido es que un entorno digital, como tampoco lo va teniendo ya en este entorno más conocido y más diario, en un entorno digital los conflictos acaben resolviéndose en entornos presenciales y que lo que es ágil y dinámico en un entorno digital acabe ralentizándose porque nos acabemos metiendo en los procesos del siglo XIX o del siglo XVIII, que es como en muchos casos se imparte la administración de justicia. Y quizás hay que abrir la mente a la hora de entender que la administración de justicia, que la aplicación del derecho tiene que encontrar también su manera de encajarse y servir, que es para lo que sirve esta profesión, en ese entorno. Entonces, yo creo que todo pasa porque también nosotros nos lo preguntemos como abogados, como profesionales, como emprendedores del derecho, qué vamos a hacer, qué podemos hacer y cómo lo vamos a hacer. Primero, conocer el entorno. Segundo, aportar nuestro valor diferencial. Y tercero, encontrar nuestro hueco y nuestra manera de estar ahí, ¿no? Creo que son los tres pasos esenciales en el momento en el que nos encontramos.